Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 9 es el centro del tema. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ponga mucha atención en lo que el Señor nos habla en esta noche. Y le voy a estar hablando de una causa que destruye y daña matrimonios y familias enteras. Esta causa se llama adulterio. Esta es una de las causas más fuertes, más terribles para cualquier matrimonio. En un matrimonio puede haber muchas faltas, y la mayoría de las faltas de alguna manera son tolerables. De alguna manera ella le tolera, le puede aguantar o permitir muchas cosas que suceden lamentablemente en los matrimonios. No porque Dios quiere que sucedan cosas negativas, pero digo esto porque hay muchas cosas que de alguna manera se toleran, ya sea ella a él o él a ella. Pero hay una situación que es muy delicada, no solamente a los ojos de la mujer o a los ojos del hombre, sino a los ojos de Dios. Y esta situación se llama adulterio. Es uno de los venenos que destruye más matrimonios, repito. Y le repito, no solamente matrimonios, sino familias enteras, hijos. Y en veces corre la situación no solamente dañando a los hijos, sino que el día de mañana los hijos crecen, los hijos se casan. Y cuando hubo un matrimonio que no sobrevivió y que fue destruido, los hijos crecen muchas veces más propensos al mismo fracaso que los padres pasaron. ¿Por qué razón? Porque fue como el ejemplo, fue como el molde, fue como el patrón que se les fue formando a aquellos hijos. Y comienzan a tener la idea de que bueno, si a mi padre le pasó, bueno, si a mi madre le pasó, bueno, si mi papá lo hizo, si mi mamá lo hizo. Y comienza a adaptarse muchas veces una mentalidad errónea que trae daños y perjuicios más allá de solamente la pareja. Entonces debemos de entender que hay muchas cosas que debemos de cuidar en el matrimonio, pero ninguna tan seria, tan delicada, tan importante como lo es la infidelidad. La palabra del Señor en este caso, en el versículo 9, nos habla y nos dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Esa palabra fornicación se traduce directamente inmoralidad sexual. Se aplica tanto al adulterio como a la fornicación. No se aplica nada más a una cosa, sino se aplica a las dos cosas. Y ya le voy a tocar este tema más ampliamente en cuanto a este punto. Pero el día de hoy quiero centrarme más directamente en las consecuencias del adulterio, el peligro y el problema del adulterio, la seriedad del adulterio, lo que sucede, lo que surge, lo que hace el adulterio dentro de un matrimonio. Es una situación seria, delicada, y parece que es con lo que más está apuntando el enemigo a querer destruir los hogares, los matrimonios. Pero sabemos que poderoso es el Señor para guardar a los matrimonios que han creído en Él, que se han agarrado de Él, que están buscando mantenerse con la palabra de Dios en sus corazones. Poderoso es el Señor para guardarlos. Amén, mi hermano. Amén, mi hermano. Aleluya. Escuchemos bien entonces, vamos a adentrarnos en el tema. El versículo 4 dice:
Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El Señor, cuando le hablan del repudio, de la separación, en el tiempo antiguo, la separación, el repudio o el divorcio lo hacían solamente con un propósito. El propósito era de casarse con alguien más, era de volver a casarse con otra persona. Desechaban a la mujer o desechaban a aquella persona con el fin de quedar libres para rehacer su vida por otro lado. Pero vamos a mirar qué es lo que dice el Señor. Versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El Señor regresa hasta el principio de la creación y les dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mantenga eso en mente, porque esto tiene mucho que ver con el adulterio. Los dos serán una sola carne. El Señor les está diciendo: la pareja cuando se une, la pareja cuando se casa, dejan de ser dos y ahora se convierten en una sola carne. Ya no son dos, son uno solo. Ahora Dios los ha ligado, Dios los ha unido. Ese es el fundamento que Dios está presentando. Dios está diciendo, el Señor Jesús está diciendo: no es correcto el repudio, no es correcto el divorcio, a no ser por causa de adulterio. Ya miraremos eso más a fondo. Pero dice: no es correcto. ¿Por qué razón no es correcto? Dice: porque cuando se unieron quedaron ligados en una sola carne. No son dos, son una sola carne. Quedaron ligados, quedaron unidos. Y sigue diciendo el versículo 5: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios está diciendo: no se dan cuenta que cuando llegó la pareja a unirse, cuando la pareja se entregó el uno al otro, cuando formaron una unión, quedaron ligados, quedaron como fundidas las dos almas, los sentimientos, los corazones, algo que quedó ligado profundamente de el uno con el otro. Y no es tan sencillo como solamente separarlo así como cualquier cosa. Por eso dice el Señor: que no han leído, que no han oído, que el que los hizo, el que los unió al principio, dice, los unió como hombre y mujer, y dijo: ya no serán más dos, sino que serán ahora una sola carne. Serán una sola carne. Y por esta razón lo que Dios unió, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Vamos a adentrarnos y a entender lo que es la unión en la intimidad. ¿Dónde surge el adulterio? ¿Qué significa adulterio? Adulterar significa alterar el orden de Dios, alterar el orden que Dios ha establecido. ¿Cuál es el orden que Dios ha establecido? El orden que Dios ha establecido es que Dios creó al hombre y a la mujer, el uno para el otro, para que se unieran en matrimonio y que nada los separara hasta que la muerte los separara. Ese era el plan de Dios, ese era el deseo de Dios, esa era la voluntad de Dios. Entonces, cuando el hombre viene a abandonar, a dejar, a desechar, como lo hacían en el tiempo antiguo, a su compañero, a su compañera, por cualquier causa, porque ya no me gusta, porque ya no me atrae, porque ya me cansé de él o de ella, y comienza a desecharlo para unirse a alguien más, dice: date cuenta de esto, ya estás ligado con una persona, y esa ligadura, ese pacto que hiciste con el Señor al pedir la bendición de Dios en tu matrimonio, quedó sellado delante de los ojos de Dios, y no hay problema que deba de romper ese pacto, porque lo que Dios une no lo puede, no lo debe separar el hombre. Ese es el deseo de Dios, eso es lo establecido por Dios desde un principio. Lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Estamos comprendiendo? Recuerde, el Señor dice: la razón por la que no pueden repudiar, desechar, es porque el que los creó les dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Eso tiene algo muy importante y muy esencial. Son bases que el Señor está dando, son bases que el Señor está plantando
para que no por cualquier causa el hombre y la mujer se puedan separar en el matrimonio. Solamente hay una cosa que puede desgarrar un matrimonio, y eso es el adulterio. Y ya le voy a estar ampliando el tema, pero vamos a ir adentrando y vamos a entender por qué. ¿Por qué el adulterio es tan delicado y tan serio? ¿Por qué el Señor dijo, esta es la única causa válida? Esta es la única causa por la cual el hombre o la mujer puede de alguna manera desligarse de esa unión. Veamos qué dice la palabra. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Oiga bien lo que dice enseguida. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El que se une a una ramera, dice, queda ligado a ella. El que se une a una ramera, cuando habla de una ramera, está hablando de una relación ilícita, una relación con cualquier mujer, sea una mujer de la calle, sea una mujer de la iglesia, sea una mujer de donde sea. Si aquel hombre ya tiene su compañera, si aquella mujer ya tiene su compañero, dice, no debe de ligarse, no debe de unirse, debe de cuidarse, debe de guardarse. ¿Por qué razón? Porque dice el Señor, no pienses que el adulterio es cualquier cosa que hoy sucede y que mañana te olvidas de ello y ya desapareció y quedó ahí olvidado. Dice el Señor, el adulterio no es una cosa tan sencilla. El adulterio no es como robarte una cosita por ahí y decir, bueno, me arrepiento, la regreso, ahí está la cosa y todo está arreglado. No es tan sencillo como algo así. Cuando hablamos del adulterio, quiero hablarle de los principios del adulterio. Aquí Pablo está hablando de los principios del adulterio. Aquí en este pasaje igualmente usa la misma palabra, fornicación. Pero la fornicación es la palabra pornía, que significa pornografía o toda clase de relaciones ilícitas, relaciones sexuales. Entonces estamos hablando y estamos mirando que Pablo está poniendo un fundamento y dice, tengan cuidado, huyan de esto. ¿Por qué razón? Dice, que no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando un hombre se une a una mujer íntimamente, no es nada más una experiencia de un rato, no es nada más un pasatiempo, no es nada más una cosa superficial. Es algo que queda ligado en la persona. Dice, ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Hermano, pero esta mujer yo ni la conocía. Era una mujer de la calle, era una mujer, una aventura, era una mujer que por ahí conocí y jamás la volví a ver. No importa, dice el apóstol, date cuenta que algo sucede cuando entras en esa relación. Quedas ligado, algo de ti queda ligado en ella y algo de ella queda ligado en ti. Algo queda ya como soldado en aquellas dos personas, algo que no te puedes sacudir, algo que no te puedes quitar tan ligeramente. Es algo delicado, es algo serio, es algo que te va a acompañar hasta el último día de tu vida. ¿Sí me comprendes? Eso es algo que te va a acompañar hasta el último día de tu vida en esta tierra. Hermano, pero yo puedo humillarme, pedirle perdón a Dios y decirle que me perdone. Yo te digo una cosa, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso y Dios te puede perdonar. Pero Dios te puede perdonar, pero tu carne jamás te perdonará.
jamás te perdonará. Y eso es lo que quiero que entendamos en esta noche. Y quiero que entendamos por qué es tan serio y tan delicado el adulterio, a diferencia de cualquier otro pecado que el hombre cometa. ¿Por qué es diferente? ¿Qué diferencia hay entre todo otro pecado que el hombre puede cometer a diferencia del adulterio? Oiga lo que dice el versículo 18: huid de la fornicación. Oiga bien, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está diciendo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Qué significan esas palabras? Está fuera del cuerpo significa que todo lo que puedes hacer, repito, podemos pecar de muchas maneras. Podemos pecar robando algo, podemos pecar, no le estoy recomendando que haga eso, pero le estoy diciendo que toda esa clase de cosas que usted puede hacer, de alguna manera es fácil desligarse de ellas. Son cosas que están afuera de usted, son cosas que están exteriormente afuera. Pero dice, el que fornica, él está pecando contra su propio cuerpo. ¿Por qué está pecando contra su propio cuerpo? ¿Sabe por qué? Porque está vendiendo su cuerpo, su alma, ligándolo a una experiencia a la cual va a quedar ligado como una soldadura que liga aquellas almas, y no se va a poder desligar de eso. Le repito, me podrá decir, hermano, le pido perdón a Dios. Te repito, te puedes humillar y te puedes arrepentir de corazón, y quizás Dios te pueda perdonar, pero lo que no perdona es la carne. ¿Cómo está eso, hermano? La sensación, la debilidad, la tendencia, el sabor al adulterio va a quedar ligado en tu ser. El sabor, toda aquella experiencia que tuviste, quedaste ligado, quedó penetrada en lo más íntimo de tu ser, y eso te va a afectar, te va a perjudicar, porque ahora ya no estarás ligado a una mujer o a un hombre, ahora estarás ligado a dos hombres o a dos mujeres. ¿Sí me comprende? ¿Por qué? Porque dice el Señor claramente que aquel que se une aún con una ramera, dice que se convierte en una sola carne con ella. Algo muy íntimo queda ligado de la persona. Tratas de desarraigarte aquello, tratas de arrancártelo, y dice el Señor, eso no es tan fácil. Eso queda penetrado, quedas marcado con aquello, y es algo que no se va a borrar, aunque Dios te lo perdone. Allá en tu alma no se borra. En tu alma queda todo aquello registrado, queda aquel sabor, quedas fracturado, quedas débil, rompes el pacto que hiciste un día con tu compañero y tu compañera, porque estás ligándote por otro lado, estás adulterando el orden de Dios. El orden de Dios no es que el hombre tenga 3 mujeres, o que la mujer tenga 2 hombres o 3 hombres. El orden de Dios es que el hombre tenga una mujer y la mujer tenga un hombre, y que vivan hasta que la muerte los separe. Denle un aplauso al Señor. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 16 al 18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Hay algo que queda ligado en la persona. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. No queda ligado allá adentro. No queda penetrado en lo más íntimo de tus entrañas. No queda arraigada la raíz allá en lo más profundo de tu ser. Cualquier otro pecado que el hombre cometa lo arranca más fácil, porque no tiene raíces profundas acá adentro. Pero dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Quedó una raíz, quedó algo allá adentro, con lo que va a estar batallando, luchando hasta el resto de su vida.
Por eso en el tiempo antiguo era un requisito. Dios decía que la jovencita tenía que llegar al matrimonio virgen, y el jovencito también tenía que llegar al matrimonio virgen. Ese es el plan establecido por Dios. Esa era la intención de Dios, el deseo de Dios. Y ese es el matrimonio a la manera de Dios. A la manera de Dios. En este tiempo el mundo enseña que entre más experiencias y aventuras tenga el joven o la jovencita, parece que más preparado está y más capacitado está para hacer una buena elección. Esa es una mentira del diablo. El joven que mejor equipado está, la jovencita que mejor equipada está, es aquel que sabe esperar, que sabe guardarse, que sabe tomar en cuenta la voluntad de Dios en su vida. Aquel que sabe guardarse para unirse únicamente con el joven, con la jovencita que va a ser su compañero por el resto de su vida. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de él, se desliga de él. Perdóname, Señor, me arrepiento, le pido perdón, y queda a un lado ese pecado. Ni me acuerdo más de él. Pero este pecado en particular es un pecado delicado que se arraiga en lo profundo del corazón. Se arraiga. Y aún hay matrimonios que batallan cuando ya están casados. ¿Por qué batallan? Porque están con su compañero, están con su compañera, pero muchas veces lo comparan a él, la comparan a ella con relaciones ilícitas que tuvieron fuera del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque aquello quedó ligado en él o en ella, y quiere expectar que haya lo mismo en el compañero que tiene ahorita, en la compañera que tiene, que en una aventura que tuvo por allá, porque quedó tan penetrada aquella experiencia en su ser. ¿Sí me comprende? Y hay problemas, y hay malentendidos, y hay un montón de situaciones negativas. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta el orden del Señor. El orden de Dios es: guárdate, guárdate, espera en Él, espera en su palabra, y permite que sea la palabra de Dios la que guíe tus pasos, la que ordene tus pasos, la que dirija tus pasos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque quedó ligado en una sola carne, porque quedó arraigada y penetrada. Aquella experiencia, repito, no se la va a poder arrancar de sus emociones, de su alma, de su carne. Aunque Dios perdone aquella falta, aunque Dios perdone el pecado, va a batallar y va a tener una lucha continua aquella persona. Y esa lucha continua muchas veces es lo que lo hace más débil y más propenso a desviarse al camino que no debe, a tomar alternativas que no debe, porque estamos mirando que un pecado de adulterio es un pecado interno, de adentro, que destruye, que desgarra por adentro el ser de aquella persona. Aquel matrimonio lo daña, lo destruye. No es como cualquier otro pecado. Entonces entendamos bien esto, que cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. No va a tener que estar luchando con su carne. No va a andar cargando con esa sensación donde quiera que vaya, donde quiera que esté y con quien quiera que esté. No va a tener que estar luchando con eso. Pero dice: el que adultera va a andar luchando con eso. Va a traer esa carga, esa lucha, va a quedar arraigada en su carne. Repito, Dios perdona, pero la carne no perdona. La carne no nos perdona.
Por eso dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca, contra su propio ser, su propia carne, porque lo vicia, lo contamina, lo daña, y va a tener que vivir el resto de su vida en un cuerpo contaminado, una carne contaminada, una carne con malos deseos, una carne con sensaciones raras, una carne con recuerdos, una carne que está vendida, comprometida a aquella unión, a aquella experiencia que un día tuvo. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Entendamos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Para qué? Para que podamos abrir nuestros ojos y para que tengamos cuidado en esa área. Entonces entendemos que ese es el único pecado al que uno se vende, con el que uno se compromete a vivir de por vida con aquello. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El que se une a una ramera, un cuerpo con ella es, una carne con ella, porque el que los unió dijo: ya no serán más dos, sino serán una sola carne. ¿Cuándo es que ya no son más dos, sino que son una sola carne? ¿Cuando vienen al altar? No. Cuando se unen en la intimidad, es cuando son una sola carne y quedan ligados. Por eso dice: el que se une con una ramera, ya no son más dos, son una sola carne. Hermano, pero yo no me casé con ella. Pero quedaste ligado porque estuviste íntimamente con ella o con él. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Proverbios capítulo 6, ¿lo tenemos? Veamos lo que dice la escritura en el versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer o del mal hombre, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ya te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera. ¿Quién es la mujer ramera? La mujer que busca relaciones ilícitas, igual que el hombre. Dice: el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. No solamente habla de la mujer cazando la preciosa alma del varón, el varón también caza la preciosa alma de la mujer. ¿Qué significa cazar una alma? Cazar una alma significa atraparla. Queda presa aquella alma juntamente con la alma del otro. Quiere decir que si una mujer le es infiel a su compañero, porque un hombre por ahí por la calle le habló bonito al oído, le habló con palabras bonitas, posiblemente estaba teniendo problemas con su compañero, con su esposo, y porque ahí le habló alguien por ahí bonito al oído y se le hizo fácil y dijo: pues acá sí me quieren, acá sí me aprecian, acá sí me valoran, y le comenzaron a hablar bonito, y por ahí se le hizo fácil irse con aquel hombre. Dice la palabra del Señor: aquella mujer o aquel hombre está cazando la preciosa alma de la mujer. Tu alma vale mucho. Tu alma vale mucho. Cuando un hombre se une a una mujer, o una mujer a un hombre, no nada más está atrapando su cuerpo, no nada más está cazando su cuerpo, no nada más está cazando el cuerpo de ella, no nada más está cazando el cuerpo de él. No nada más podemos decir que el hombre la atrapó a ella, atrapó su cuerpo, cazó su cuerpo, pero ya se separaron y ya estuvo. No, dice la palabra que caza la preciosa alma del varón o de la mujer, repito. Entonces, ¿qué significa cazar? Cazar significa atrapar. La atrapó esa alma. No solamente atrapó el cuerpo cuando sedujo a aquel hombre o a aquella mujer, sino que juntamente con el cuerpo atrapó el alma de la persona. Atrapó el alma de aquella mujer, atrapó el alma de aquel hombre. Por eso cuando tú estás propenso o estás pensando el irte a caer por ahí, lo que está sucediendo es que están a punto de atrapar tu alma. Ten cuidado, ¿quién ha de atrapar tu alma? Porque lo más terrible es que alguien atrape tu alma y sea una persona que ya tiene compromiso, que ya está casado, que ya está casada. Cuida tu alma. Deja que Cristo sea el que la atrape y que no sea algún hombre por ahí de la calle, alguna mujer por ahí de la calle, alguna relación por ahí ilícita que solamente te va a dañar. Vas a ser un prisionero.
tu alma quedará atrapada, tu alma quedará cautiva, cautiva de bajas pasiones, cautiva de aquella experiencia, cautiva de sensaciones, cautiva de deseos no buenos. Tu alma quedará presa, atrapada, porque caíste preso. Si me comprende, mi hermano. Entonces oiga bien lo que dice la palabra. Dice: porque a causa de la mujer ramera el hombre reducido a un bocado de pan. Pero dice: y la mujer caza la preciosa alma del varón. Repito, no nada más la mujer caza la alma del varón, también el varón caza el alma de la mujer. Quedan atrapadas esas almas. La alma de ella, él la atrapó, y el alma de él, ella la atrapó. Eso sucede aún en un matrimonio normal. Por eso Pablo dice, cuando hay un matrimonio, dice la palabra, ahora ella se pertenece a él y él se pertenece a ella. Él debe de vivir para complacerla a ella y ella para complacerla a él. ¿Por qué? Porque ya quedaron unidos. Ella lo atrapó a él y él la atrapó a ella. Cuando están libres los dos y están bajo la bendición de Dios, no hay ningún problema. Quedan unidos, ligados en una sola carne con la bendición de Dios. No hay ningún problema. El problema es cuando tú ya tienes tu bendición, ya estás casado, ya tienes tu esposo, ya tienes tu esposa, y andas corriendo el riesgo de que alguien atrape tu alma por ahí y quedes prisionero dentro de tu alma. ¿Sí me explico, mis hermanos? Sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es decir, tengamos cuidado. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Oiga bien lo que dice: no quedará impune ninguno que la tocara. No quedará libre, no quedará impune ninguno que la tocare. Oiga bien lo que dice: no tiene en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Versículo 32. Mas el que comete adulterio, está comparando al ladrón con el adulterio, y dice: el ladrón todavía es tolerable, todavía hay esperanza para él, todavía no es tan grave lo que sucede con un ladrón. Pero vea, dice versículo 32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta en un mes será borrada. ¿Eso dice? En un año posiblemente. En 5 años nunca será borrada. Eso no significa que no hay perdón para aquella persona. Repito, la palabra del Señor nos muestra muchos casos donde el Señor perdona en su misericordia. Pero aquí nos está hablando de algo más profundo que el perdón. Está hablando de lo que sucede en el ser interno del hombre. Está diciendo que el ladrón, si es sorprendido, tendrá una consecuencia. Tendrá que pagar 7 veces lo que se robó, el haber de su casa. Como quiera, tiene una salida. Robó algo y si lo encuentran, pues dice, va a pagar 7 veces, y como quiera ya sale libre. Salió de la cárcel. A lo mejor el ladrón para en la cárcel por 5 años y sale de la cárcel a los 5 años, pero ya sale tranquilo. Dice: sí, robé y caí a la cárcel y estuve en la cárcel. 5 años estuve en la cárcel, y cuando salí de la cárcel, y ahora sí salí libre. Ya libre, estoy libre. Ya me olvidé de aquello y voy a vivir mi vida. La cárcel quedó atrás. Pero dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. ¿Qué está diciendo con eso? Está diciendo: no es como el ladrón. No va a salir de una cárcel a los 5 meses o al año. No, ni siquiera a los 5 años. Dice: no va a salir de esa prisión. Va a quedar prisionero en su mismo cuerpo. Prisionero, repito, de tantas luchas, batallas, pasiones, aquella experiencia que tuvo. Ligado, su alma quedó como una presa. Cazaron su alma.
Entonces no es cualquier cosa. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice, este no sabe lo que hace. Es peor que un ladrón. Es peor que le diré que cualquier otro pecado que usted cometa. ¿Por qué? Porque todos esos pecados están fuera del cuerpo. Paga la consecuencia, paga la disciplina y se acabó, quedó libre. Pero este caso dice, no va a quedar libre, va a quedar prisionero, va a quedar atado, va a quedar ligado con aquella persona, con aquella ramera, con aquel hombre, con aquella mujer, con aquellas pasiones, con aquella detracción. Y dice, corrompe su alma el que tal hace. Es falto de entendimiento. Dice, corrompe su alma el que tal hace. ¿Cómo corrompe su alma? ¿Cómo se corrompe la alma? Se corrompe porque se contamina. Se contamina con esas experiencias bajas. Se contamina porque no se puede sacudir eso negativo que quedó ligado a él, a ella. Su alma quedó prendida. Su alma quedó enlazada con aquella experiencia. Se corrompe su alma. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Eso es todo lo que sucede? No, oiga lo que sigue diciendo. Heridas y vergüenza hallará. Heridas y vergüenza hallará. El enemigo dice, mira, esta es la salida. Mira, aquí si te aprecian. Mira, aquí si te toman en cuenta. Mira, aquí si te aman. Dice el Señor, ¿sabes qué, hijo? Aunque parece que lo que tienes en casa no es igual que lo que está en la calle, y parece que lo que está en la calle se mira más atractivo, dice el Señor, no te dejes engañar. Lo único que hay allá afuera son heridas y vergüenza. Solamente cuando te mantienes en el Señor hay bendición, hay honra, hay triunfo, hay gozo, hay alegría. Mantente en la línea del Señor, aleluya. Mantente en la línea del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Dice el versículo 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Heridas y vergüenza hallará. Ese es el único fruto que sale del adulterio. Heridas y vergüenza. Esa es la única cosecha que hay. Heridas y vergüenza. Te lastima, te hiere, te corrompe, te daña. Está rasgando, dañando, destruyendo tu matrimonio. Y dice, heridas y vergüenza hallará. Pero termina diciendo, y su afrenta nunca será borrada. Quedará una marca en su alma. Nunca será borrada. Quedó aquello tan penetrado, tan arraigado, que dice nunca será borrada. Repito, Dios puede perdonar a la persona cuando se humilla, cuando busca la restauración. Pero hay alguien que no perdona. Es tu carne. Es esa alma que queda corrompida, queda viciada, queda atada, queda vendida a aquella experiencia. Por eso es tan delicado ese pecado por encima de todos los pecados, especialmente en el caso de los matrimonios. Tu alma se corrompe, heridas y vergüenza hallas, y tu afrenta nunca será borrada. Versículo 34, oiga lo que dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Decía, heridas y vergüenza hallará. No solamente heridas para ti, mi hermanito. No solamente heridas para ti, mi hermanita. Hay heridas. Si tú, hombre que estás aquí, eres el que fallas, no solamente estás hiriendo tu persona, estás hiriendo a tu mujer.
Son una sola carne. Ya no puedes decir es mi vida, yo hago lo que yo quiero. Es que ya no son dos, ya son una sola carne. Lo que él hace le daña a ella y lo que ella hace lo daña a él. Por eso es que los dos tienen que respetarse, tienen que guardarse, tienen que mantenerse. Aleluya. Porque estás hiriendo, estás lastimando, estás destrozando a la otra persona. Si el hombre es el que falla, está destrozando, está arrancándole, rasgándole el corazón a su compañera. Si la mujer es la que falla, está rasgándole el corazón a su compañero, destruyéndoselo. No solamente al compañero, también los hijos son dañados. También los hijos sufren heridas y vergüenza hallarás. Los hijos comienzan a presenciar aquello, a resentir aquello. Les duele lo que sucedió, porque el hijo tanto ama a mamá como ama a papá. Y parece que llega un momento cuando mamá comienza a ponerlos en contra de papá y papá en contra de mamá. Y parece que tienen que tomar una decisión, especialmente cuando llega a la destrucción aquel matrimonio. Hermanito, no sabes lo que eso hace en tus hijos. Los destruye por dentro, los desgarra por dentro, los daña por dentro. No solamente tú eres dañado, piensa en tu mujer, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en el Señor, piensa en tu alma antes de considerar una oferta que el enemigo te ponga. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Dale ese aplauso al Señor. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Dice, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque se multipliquen los dones. ¿Qué sucede cuando hay una infidelidad? Destroza el corazón de su compañero o compañera. Lo destroza, lo desgarra. Y luego después de desgarrarlo, muchas veces quiere que le tenga confianza, quiere que le comprenda, quiere que reaccione muy bien. ¿Qué es lo primero que sucede cuando hay eso? La persona lastimada queda dolida, queda desgarrada, no quiere ni que le miren, le molesta hasta que le dirija la palabra. Y eso es natural, porque está dolido el corazón. Y el que hizo el daño todavía muchas veces no tiene ni la humildad ni el entendimiento para asimilar eso. Y expecta que el ofendido, que aquel cónyuge que es la víctima, reaccione como si nada, como que olvide aquello como si fue cualquier cosa y sigamos adelante. No es así de fácil, mis hermanitos. No es así de fácil. No se puede olvidar, aunque se quiera olvidar. Es algo más profundo de allá adentro, que solamente la pura misericordia de Dios es la que puede sanar y restaurar esa clase de heridas. Son heridas mortales, son heridas destructivas, son heridas que despedazan a la persona, heridas profundas. Entonces, por eso dice, no querrá perdonar. Primeramente dice, porque los celos son el furor del hombre. Lo primero que comienza es a haber celos. Brotan, nacen los celos, desconfianza, reclamos y dolor. ¿Por qué? Como resultado de aquella infidelidad. Quiere aquel hombre o aquella mujer, quien fuera que fuera quien cometió la falta, quiere que su pareja le tenga confianza como si nada. Y no puede, porque la palabra lo dice. Dice, los celos son el furor del hombre. Dice, no querrá perdonar, sentirá que no puede. Y dice, y no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones, aunque le traigas flores y aunque hagas esto y aunque hagas lo otro. No pienses que si cometes adulterio, no hay problema, mañana le traigo serenata y la contento. Mañana le traigo un ramo de flores y ya se olvidó. Con una caja de chocolates le podrás comprar una casa, un carro y un avión, y te va a tratar de lo peor, porque no va a aceptar los dones. No puedes comprar el amor, el cariño ni la confianza con dinero o con dones. Eso se gana con fidelidad, siendo fiel a tu compañero, siendo fiel a tu compañera. Eso se gana. Tienes que trabajar por eso. No lo podrás comprar.
No lo podrás comprar. Dice, aunque multiplique los dones que le traigo, que le doy, ¿qué más quiere que le haga? Ya le di todo. Es que no es lo que le puedes dar. Eso no es lo que va a traer la sanidad. Eso no es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo único que puede sanar un corazón destruido y roto de esa manera es la misericordia del Señor. Es cuando el Señor en su misericordia llega y aquella persona abre su corazón. Él es el único que tiene el poder, la potestad para sanar una herida de esa magnitud. De otra manera no se puede seguir adelante. Y si sigue adelante el matrimonio, siguen para vivir en un infierno. Porque lo único que hay es gritos, insultos, maltratos, odio, rencor, rechazo. No se soporta aquel hombre o aquella mujer. No se le soporta. ¿Por qué? Porque lo primero que llega es aquella escena. ¿Con quién estaría? ¿Con quién me fue infiel? ¿Con qué no haría con él? ¿Qué no haría con él? Y comienza el enemigo a atacar al grado que daña, perturba y destruye. Es difícil superar una situación de esas. Es difícil porque no es cualquier cosa. Y la palabra lo dice y lo enseña. Repito, la batalla no es nada más para el que cometió la falta. La lucha no es nada más para él. La lucha también es para la mujer o el hombre que es la víctima. Está batallando, está luchando. Y aunque no quiere que su matrimonio se le destruya, y aunque no quiere que sus hijos queden ahí abandonados, sin padre o sin madre, hay algo allá adentro que parece que no puede vencer. Y eso nos lo dice la palabra de Dios anticipadamente para que entendamos. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pasarán 5 años y todavía le dirá: recuerda lo que me hiciste, y todavía me pides confianza. Pero mujer, hace 5 años, su afrenta nunca será borrada. Por eso piense no 2 veces, piense 5 veces, 20 veces, 100 veces y 1000 veces lo que va a hacer, para que elija lo que Dios quiere que elija, y no vaya a sufrir, y no vaya a batallar, y no vaya a tener que luchar con esta situación. El Señor quiere bendecir a sus matrimonios, quiere bendecir a sus hogares, quiere bendecir las familias, pero este es un veneno que los destruye a todos. Es un veneno que lo contamina a él, la contamina a ella, contamina a los hijos y arrastra hasta con descendencias. Amén. Entonces no es cualquier cosa, es algo serio, es algo delicado, y es algo que siempre, dice, estará ahí constante, a menos que el Señor haga un milagro. A menos que el Señor haga un milagro. A menos que el Señor arranque aquello haciendo un milagro en el corazón de la persona. Pero es algo serio. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Entonces miramos que hay consecuencias. Proverbios capítulo 2, regresemos atrasito. Veamos qué dice la palabra en el versículo 16 al 19. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Esto, vuelvo a aclararlo, se aplica tanto al hombre como a la mujer. Serás librado del hombre extraño, así como de la mujer. Y dice el versículo 17: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Al hombre o a la mujer con quien Dios le unió para compartir una vida entera, dice, le abandona y se olvida del pacto de su Dios. No solamente es él o ella,
sino también está Dios. Primeramente dice, esta mujer o este hombre que es extraño, que no es tu hombre, que no es tu mujer, que no es tu compañero, que no es tu compañera. Este hombre o esta mujer dice, se olvida primeramente, dice, del compañero de su juventud. Se olvida de ese pacto que hizo delante de Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Y todos los que a ella se lleguen no volverán y seguirán otra vez los senderos de la vida. Está diciendo claramente, mis hermanos, que esa casa estará inclinada hacia la muerte. Parece que ya se mira más bonito. Se dice por ahí que siempre el pasto de la casa del vecino se mira más verde que el de la casa de uno. Parece que la mujer ajena se mira mejor mujer que la mujer que tú tienes. El hombre ajeno parece mejor compañero que el hombre que Dios te ha dado. Pero dice el Señor, si llegas a tomar una decisión así, tu casa, tu vida estará inclinada a la muerte. No hay vida en ese camino, no hay esperanza en ese camino, no hay felicidad en ese camino. Es un espejismo. Es como aquellos caminantes que van en un desierto y van con tanta sed que lo único que miran es una visión, un espejismo. Parece que hay un lago de agua, y cuando van corriendo hacia ese lugar se dan cuenta que es un engaño y que no había nada, era un espejismo. Eso es lo que sucede cuando el hombre se desvía, cuando la mujer se desvía al adulterio. Es un espejismo. No pienses que aquel hombre que te habló bonito, aquella mujer que se mira muy arregladita, no pienses que es mejor mujer o que te va a hacer feliz o más feliz que lo que tú tienes. No, mi hermanito, Dios te dio el hombre que te va a hacer feliz. Dios te dio la mujer que te va a hacer feliz. Aprende a valorarlo, aprende a disfrutarlo, aprende a respetarlo y aprende a recibir lo que Dios te dio. Amén. A estar contentos con lo que Dios nos dio. Dice entonces que esta mujer abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. No abandones el compañero o la compañera de tu juventud. No te olvides del pacto de tu Dios. El adulterio afecta al hombre, corrompe su alma el que tal hace, o a la mujer quien lo hace. No solamente a él, afecta a su cónyuge, produce heridas, celos, dolor, desconfianza y una serie de rechazo, de rencor y de resentimiento por lo que hizo, por esa traición, por ese engaño. Pero no solamente eso, también afecta a los hijos, los daña, los confunde y los destruye. Pero sobre todas esas cosas hay algo más importante, y esto es Dios. Miramos lo que dice Malaquías 2:13. Y otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Hay un pacto entre el hombre y la mujer, y ese pacto se rompe, lo rasga, lo destruye el que comete infidelidad. Por eso decía Proverbios 2, donde leímos Proverbios 2:16, igualmente donde leímos, nos hablaba y nos decía de que se olvida del pacto de su Dios, se olvida del compañero de su juventud, del pacto de su Dios. Pero aquí ahora nos dice, mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud,
porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios dice: lo que tú haces en ese caso no solamente afecta tu relación con tu mujer, no solamente afecta tu relación con tus hijos, sino por encima de todo afecta tu relación con Dios. Dice el Señor: vas a llorar en mi altar, vas a llorar de lágrimas, vas a llorar de lágrimas al altar, y no te voy a oír. Y vas a preguntarte: ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no me bendices, Señor? Y dice el Señor: te diré por qué. Porque te has olvidado de la mujer de tu juventud, te has olvidado del pacto de tu Dios, te has olvidado de ese compromiso que tenías con ella. Entonces, cuando hay una infidelidad, no solamente afectas las relaciones humanas, sino que afectas la relación divina. Dios no puede escucharte, no puede atenderte, no puede bendecirte si tú no te pones a cuentas con Él, si tomas ese camino de perdición. Por eso dijo el Señor a través del profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, y preguntad cuál sea el camino agradable para tomar, y andad por él cuando lo halléis. Párate en los caminos, pregunta por la senda antigua, pregunta por el camino agradable al Señor. Dios dice: yo no te voy a oír, yo no te voy a escuchar cuando te olvidas del pacto que hiciste con tu compañero o tu compañera. No solamente que tienes en contra lo humano, también tienes en contra lo divino, a Dios, porque Dios no lo aprueba, Dios lo rechaza, Dios lo reprueba, y Dios no se agrada de eso. Vamos a una última escritura. ¿Por qué es tan grave el adulterio? Porque aquella persona caza tu alma, atrapa tu alma. Aquel hombre extraño, aquella mujer extraña, atrapan tu alma. Porque se corrompe tu alma cuando haces eso. Porque tu afrenta nunca será borrada. Porque heridas y vergüenza hallarás. Porque será una situación muy difícil. Quiero mostrarle Deuteronomio 22 algunos casos de los que Dios nos habla en su palabra en cuanto a este tema. Dios mira la intención del corazón en lo que hacemos. Dios mira cada caso como un caso muy individual en lo que sucede, en lo que es el adulterio o la fornicación, que es realmente la relación ilícita. Dios lo mira de una manera muy particular, y quiero que miremos un ejemplo de esto. Deuteronomio 22:20. Le voy a hablar de 3-4 casos. Primer caso, dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitaréis el mal de en medio de ti. Primer caso que Dios habla en el Antiguo Testamento. Dios reprobaba y condenaba a muerte el caso de fornicación o adulterio, como quiera llamarle, de inmoralidad sexual, en otras palabras. Dios lo condenaba cuando había una joven que se iba a casar y que llegaba al matrimonio habiendo engañado a su prometido, es decir, habiendo sido infiel con otro joven por allá y viniendo a casarse como si nada pasó. Dice que Dios lo reprobaba, porque Dios no nada más mira lo que sucedió, sino Dios mira el engaño, la traición. Por eso Dios dice en Malaquías: tengo algo contra ti, hombre, que te has olvidado del pacto con la mujer de tu juventud. Estás traicionando a tu compañera. Y el hombre podría decir: Señor, pero ella no importa, ¿qué le hace? Tú y yo, tratemos tú y yo te voy a servir a ti, olvidémonos de ella. Dios dice: no, hijo, lo que sucede con ella
te afecta a ti con la relación conmigo. Yo no la puedo olvidar a ella. No me gusta la traición, dice el Señor. No me agrada el engaño. No me agrada que traiciones a uno de mis hijos, a una de mis hijas. Dios está en contra de la traición. La traición es reprobada por Dios. Dios quiere fidelidad en las familias, en los hogares, en los matrimonios. Dios quiere fidelidad, no traición. No traición. ¿Me explico, hermanos? El primer caso, miramos que hay traición. ¿Dónde está la traición? Una jovencita está casando, pero resulta que había engañado a su prometido. ¿Con quién? Con alguien más por ahí. Ya no era virgen. Por eso era que era un requisito la virginidad en el tiempo antiguo. Segundo caso, veamos lo que dice el versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitaréis el mal de Israel. Oiga lo que sucedía en el tiempo antiguo. Era muerte. Alguien dirá, hermano, eso era la ley. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero sigue siendo muerte. Ya no es muerte literal, porque ya no matamos a la gente, ya no se muere la gente literalmente. Ya no se le apedrea como en el tiempo antiguo. Pero sigue habiendo una muerte espiritual. Separación de Dios, separación con Dios. El segundo caso es adulterio, porque una mujer casada va y se une con otro hombre casado, se acuestan, dice, ambos morirán. ¿Por qué razón? Porque es adulterio. Ella era una mujer casada. Porque el hombre que se está uniendo a ella está destruyendo una vida y una familia entera. Dios dice, a mí me importa no solamente lo que está pasando ahí, sino yo estoy mirando que estás dañando a segundas y a terceras personas en ese acto que estás haciendo. Y eso lo repruebo, dice el Señor. No me agrada que mis hijos estén sufriendo, que la descendencia esté sufriendo por esa falta. Por eso Dios quitaba aquel pecado con la muerte. ¿Me explico, hermanos? Ese es el segundo caso. Tercer caso, dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven por cuanto no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitaréis el mal de en medio de ti. El tercer caso, una joven desposada significa una joven comprometida o un joven comprometido. Y dice, va y se une por allá con otro joven o con otra jovencita. Dice, es muerte. ¿Por qué? Porque eso es traición, eso es engaño. Ella ya tenía un compromiso. Él ya tenía un compromiso. Aunque no estaban casados todavía, pero estaban desposados, comprometidos. Si ya había un compromiso, era algo serio, era algo delicado. Por eso cuando hay un compromiso, aún en una parejita de jóvenes, ya es algo serio, ya es algo delicado. Por eso cuando una pareja de jóvenes acá se presentan, los pasamos al frente y los presentamos para que el pueblo los conozca como una pareja de jovencitos que está ahora comprometida delante del Señor y delante del pueblo del Señor. Eso tiene un peso grande a los ojos del Señor. No debe de haber burla, engaño o traición dentro del pueblo del Señor, sino fidelidad. Es lo que el Señor quiere. Fidelidad para con el Señor y fidelidad los unos para con los otros, en esa clase de respeto. Amén. Así es de que entendamos eso. Veamos lo que dice el versículo 25. Otro caso. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le haréis nada. No hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Aquí miramos otro caso donde hay violación.
Un hombre encuentra a una joven o a una mujer en general y se aprovecha de ella forzándola. Ella hace la lucha de escapar, de pedir ayuda, de gritar y no hay quien la ayude. Y sucede aquello, dice, ella es libre. Ella no tiene culpa alguna porque es una víctima de aquello. El hombre es el que morirá por haber hecho aquella situación. Forzó a una mujer, a una joven, y eso era digno de muerte. Ese es otro de los casos que había. Veamos lo que dice el versículo 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Este es el único caso donde no hay muerte. Dios mira cada caso individual y muy particular. En este caso donde la joven es una joven libre, soltera, sin compromiso, y el joven es un joven libre, soltero y sin compromiso, dice que cuando sucedía aquello y caían en fornicación, no iban a la muerte. No lo trataba Dios como los otros casos. ¿Por qué razón? Porque en los otros casos había traición, había engaño. Se estaba perjudicando a segundas, terceras y hasta cuartas personas en ese caso. ¿Sí me comprende? Mientras que en el caso donde hay un joven o una jovencita sin ningún compromiso, libres, y sucede algo así, miramos que la palabra de Dios no nos enseña que era muerte, aunque no deja de ser pecado. Pero dice que Dios miraba ese caso con un poco más de tolerancia, pero había disciplina. Dos cosas tenían que suceder. Primera cosa, tenía que casarse con aquella joven o con aquel joven. No había manera de desligarse, no había manera de zafarse de aquella situación, sino que por fuerza ahora tenía que casarse. No la podía despedir en todos los días de su vida. Eso dice la palabra. Segundamente, una disciplina adicional entraba en ello, porque dice que tenía que pagar una cantidad de 50 piezas de plata al padre de la joven por cuanto hizo mal, por cuanto no hizo las cosas de la manera correcta, por cuanto se adelantó al orden, al tiempo de Dios. Pero le quiero mostrar cómo Dios no solamente se preocupa por lo que sucede, sino que se preocupa por segundas y terceras personas afectadas. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Entonces, en resumen de cosas, Dios dice: guardémonos conforme a lo que Él está establecido, porque lo que se une queda unido para siempre. No se une por un rato, no se une por un momento, no se une para tener una experiencia rápida, momentánea, de placer, de deleite. No, es una unión que le va a acompañar a aquella persona posiblemente hasta el último día de su vida. Eso dice la palabra, y Dios nos advierte y nos alerta de ese peligro. Póngase de pie en esta noche.